Amigas y amigos, le damos la bienvenida al economista Jesco Kenchel. Bienvenido a Código País. Economista, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias de tenerme, es un gusto de estar aquí. Alemán, vive en Buenos Aires, pero ha venido a Uruguay en otras oportunidades. Sí, en bastantes oportunidades. Yo vivía en Argentina entre 2003 y 2007 y en este momento tenía ya la posibilidad de trabajar con Uruguay. Entonces es un país muy querido y conocido un poco. Claro, o sea, usted conoció más de cerca también al primer gobierno del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez. Trabajamos en este momento también con el gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, yendo al informe del Banco Mundial, ¿no? Se destaca que en los últimos 10 años Uruguay ha tenido un crecimiento sostenido e inclusivo. O sea, hay una serie de comentarios muy positivos sobre lo que ha pasado en nuestro país, pero también se encienden algunas luces rojas con respecto a temas especialmente sensibles como, por ejemplo, la educación, la seguridad social, infraestructuras, productividad, inclusión social también. En materia de educación, ¿usted qué resaltaría? ¿Qué nos puede contar de lo que le ha impresionado positivamente de nuestro país y lo que no le ha impresionado tampoco tan positivamente? Sí. Gracias. Bueno, la idea central de este informe es contribuir al debate en Uruguay. Y que hicimos es un estudio que también capta los logros en los últimos años, los desafíos y algunas de las tensiones que nosotros pensamos que están adelante y que es un buen momento de discutirlo aquí en Uruguay. En términos de educación, los logros son muchos. Uruguay siempre ha sido un país con un muy alto talento humano, ha tenido y sigue teniendo una tasa de asistencia casi universal en la primaria y también al comienzo de la secundaria. Y los años que cumplen las personas que van a la escuela todavía están más arriba del promedio de Latinoamérica. Entonces, de este lado, muy positivo. Bueno, en educación hay desafíos importantes que se discutan muchas veces aquí en Uruguay. El primero es la equidad, especialmente en el secundario. Entonces, en la parte secundaria. En secundaria, sí. Entonces, en este momento tenemos solamente un 65% de los estudiantes que cumplan la secundaria, pero hay un gap, una brecha bastante alto entre los 20% más pobres y los 20% los más ricos. Y esto es muy fundamental, ¿no? Entonces, los 20% más pobres son 40% que no cumplen y en los más ricos son 5% que no cumplen. Entonces aquí se abre una brecha bastante importante en el cumplimiento de la educación. El segundo es la calidad de la educación. Si miramos algunos de los estudios internacionales que comparan la calidad de educación, Uruguay está comparando con algunos países en Europa y también con algunos países emergentes que tienen más o menos el nivel de Uruguay en términos de desarrollo económico, que el nivel está más bajo en algunos de estos tests de learning, como se dice, que es para una economía que está tan focalizado en productividad, altos salarios, entonces un aumento del salario muy importante, y innovación. Esto es un desafío muy importante para Uruguay. Antes de seguir con los temas puntuales, empezando por el principio, acá el informe abarca dos grandes partes. Una de un diagnóstico de lo que ha logrado el Uruguay, y una segunda parte de los desafíos que integra la educación. Y aparte de un cambio de contexto internacional, que es lo que advierte el Banco Mundial, dificultades en el comercio internacional. Si vamos a la primera parte, ¿cuáles serían, digamos, los aspectos positivos, los logros del Uruguay, en particular de esta última década, ¿no? Desde el punto de vista del Banco Mundial, ¿no? Son muchos los logros, pero antes de llegar a los logros, tal vez pueda hablar un poquito sobre dos aspectos, dos características de Uruguay que para nosotros eran muy importantes cuando desarrollamos este estudio. Y estos son particularidades de Uruguay, entonces que realmente Uruguay es casi solo en esta combinación, que es un país pequeño, abierto, y todas las características que vienen con esto, y un país que tiene un contrato social que valora mucho la equidad.
Y si vemos los últimos 10 años, Uruguay, con estas dos características, ha tenido logros muy importantes. Como un país pequeño, que también dice un país que tiene vulnerabilidades porque está más abierto, ha desarrollado las exportaciones en una manera muy interesante, una integración en el mundo global muy fuerte, con una tasa de crecimiento de las exportaciones más o menos 8% anuales, con una diversificación de las exportaciones mismo hacia, por ejemplo, el carne que viene de la trazabilidad de las vacas en un mercado de un valor bastante agregado y alto. Obviamente el turismo, el software, entonces hay nuevos aspectos también en las exportaciones y con mercados nuevos. Hace 10 años Uruguay tenía una focalización bastante más alta en Brasil y Argentina como mercados de exportaciones que ahora. Entonces, este ha sido un fuerte motor del crecimiento. Y segundo, un país que ha logrado un aumento de la equidad mucho mejor que el promedio en Latinoamérica. Ahora, la distribución de ingresos en Uruguay, aunque todavía está más alto que, por ejemplo, en mi país, en Alemania o en algunos países europeos, pero la distribución de ingreso ahora está mucho mejor que hace 10 años por razones y por políticas públicas muy fuertes. La reforma tributaria, la reforma de salud y también el rol de los consejos de los salarios. Entonces los logros están, bueno, este crecimiento que estaba vinculado con la creación de empleo y especialmente creación de empleo para los que tenían las menos competencias, la menos educación. Eso ha sido el motor de la equidad. Nosotros, según nuestros números, la baja de la pobreza en Uruguay en los últimos 10 años ha sido, o 90% de esta baja es a causa de factores laborales, que la gente tiene nuevos trabajos o que aumentó el salario. Eso es muy positivo. También las reformas fundamentales que hicieron en salud, en seguridad social, mucho que es la modernización del Estado. Entonces, todos estos son logros muy importantes. Pero siempre hay un pero. Ahora viene un poquito los desafíos. Y nosotros tenemos 3 desafíos grandes. Educación, que ya hablamos. Educación, sí. Segundo, la infraestructura y la modernización, digamos, de la infraestructura. El uso de la infraestructura con este motor, especialmente de exportaciones, ha sido fundamental en Uruguay en los últimos 10 años y la tasa de inversión y especialmente el mantenimiento de la infraestructura no ha podido estar en el rango que hubiera debido para mantener o aumentar la fuerza, digamos, de la infraestructura. Estamos rezagados. El país está rezagado en materia de infraestructura. Hay un gap de infraestructura creo importante especialmente para el crecimiento hacia el futuro. ¿No? ¿Es un freno para el crecimiento importante? ¿Lo ven así? Yo creo que, bueno, sí, esto es un estudio mucho más a mediano o largo plazo, pero yo veo que el enfoque que hace el país en este momento y hay algunos anuncios sobre el tamaño de inversiones, creo que es muy importante y muchos de los países en Latinoamérica en este momento no pueden financiarse la infraestructura solamente con recursos públicos. Entonces aquí los recursos privados van a tener un rol muy importante. Una cifra que da el propio banco en su informe, que la mayoría de la gente no conoce y es bastante clara. En el mundo, en 144 países, Uruguay ocupa el lugar 90 en materia de carreteras y 103 en vías férreas. Sí, bueno, esto creo es también una expresión de este desafío en infraestructura con un modelo que es integración en el mundo con equidad, pero también con un aumento de la productividad muy alta y por eso infraestructura es absolutamente clara. Ferrocarriles, el puerto, las carreteras obviamente Estamos son hablando de muy una gran inversión, ¿no?